Bienvenida, bienvenido. Gracias a todos los colectivos y asociaciones que semana tras semana están deseando ver este programa y compartirlo por una salud mental digna y sin estigmas. Segundo programa del Festival de Cine de Málaga. Si la semana pasada era la Federación de Salud Mental de Andalucía, hoy es Alelí. Alelí se constituye como fundación. Allí nos explicaron el por qué este cambio de la asociación Alelí, de asociación a fundación, y los proyectos enormes que tenían. Pero a su vez se aprovecharon para presentar una miniserie, se llama El Vínculo. Es una miniserie de impacto social impulsada por la Universidad de Málaga dentro del Plan de Prevención de la Conducta Suicida, dirigida por la profesora Penélope Martín, junto a alumnos de Publicidad, Relaciones Públicas, y busca demostrar cómo la publicidad puede salvar vidas. Este equipo lo ha hecho fantástico. Así que lo mismo que disfrutaron la semana pasada, y les invito a todos los seguidores de Onda Local de Andalucía de este programa, de cualquier rincón de España por donde compartimos nuestro programa, sean felices y vean ustedes qué bonito y qué bien quedó ese. Bueno, hasta aquí un programa más dedicado al Festival de Cine de Málaga. Volvemos a la rutina la semana que viene con mi compañera Pilar Martínez y con entrevistas. Vamos a empezar a hacer una campaña dura, fuerte, por una salud mental digna y sin estigmas. Ha llegado la hora de la verdad. Se presenta y el anuncio en Andalucía de elecciones al Parlamento andaluz nos dan vida para en estos momentos pedir de una vez por todas lo que llevamos pidiendo tantos años. Hasta la semana que viene, sean felices. Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar porque los tiempos aquí en el festival son los que tenemos y hay que saber aprovecharlos, optimizarlos y sacar el máximo partido o el máximo rendimiento. Si me lo permiten, voy a dar en primer lugar, las gracias, como siempre, al Festival de Cine de Málaga, sobre todo porque de nuevo nos facilita, nos presta este espacio donde cada año convierte pues, la ciudad en un gran punto de encuentro en torno al cine. La cultura también tiene esa presencia, por supuesto, la creación, y durante estos días Málaga la estamos viendo engalanada y decorada con esas alfombras rojas, ¿verdad? Pero tenemos que pensar que no solamente se queda ahí esa dimensión artística, sino que también el Festival de Málaga también tiene ese compromiso social. Quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, en especial también a Carmen González, que como siempre cada año nos ayuda y nos facilita y nos orienta en todo lo que podemos hacer en este espacio financiado por la Fundación La Caixa, este espacio solidario, donde asociaciones y organizaciones tienen cabida para poder dar luz, dar visibilidad a sus proyectos, a las acciones que están haciendo, siempre enmarcadas, como decimos, en ese festival de cine que tuviera que ver con proyectos cinematográficos. Está claro que el Festival de Cine no es solo cine, ¿no? Sino que también hablamos de industria y también hablamos de creación y también hablamos de una oportunidad también para mirar a la sociedad, para recordar que la cultura y la comunicación también pueden ser herramientas muy poderosas para ayudar, para sensibilizar y, por supuesto, para construir una sociedad mejor. Y en este contexto tiene un significado muy especial el acto que vamos a compartir hoy, que ya estamos compartiendo. Y asistimos a un momento muy importante y muy emotivo en la trayectoria de Alelí. Y he dicho Alelí y no he dicho Asociación Alelí. Y es que vamos a ver ese paso que ha representado la evolución natural de un proyecto que nació desde lo más personal,
desde ese dolor, desde esa pérdida, pero también desde el amor y desde la necesidad de acompañar a otras personas. Y miro de una manera muy cómplice a una persona, Yolanda Verdugo. Este viernes se cumplen 13 años del fallecimiento de la madre de Yolanda, de Gracia Delgado Gutiérrez, de Benamocarra, que falleció con 69 años por una enfermedad degenerativa. Eso fue un momento muy duro en la vida de Yolanda y hasta los 2 años casi no pudo remontarse de esa situación que vivió y decidió fundar, montar, organizar, crear lo que se llamó Asociación Aleli. Está claro que precisamente desde ese deseo de compartir el amor, de acompañar en el dolor y de convertir una experiencia personal en un proyecto capaz de someter y de sostener a muchos otros que han pasado y que han vivido y que hemos vivido y nos hemos incorporado a la familia de Aleli. A partir de ahí comienza un largo camino lleno de trabajo, lleno de esfuerzo y lleno de compromiso que con el paso de los años, hace unos meses celebramos la década, los 10 años de Aleli, ha ido creciendo hasta llegar al momento en el que hoy ya estamos celebrando. Y hoy Aleli da un paso más allá y vive una transformación. Aleli se transforma en Fundación Aleli, consolidando todo lo que se ha construido durante este tiempo y preparando el camino de todo lo que tiene que venir. Y en este paso tan importante hay personas que han sido fundamentales y que han sostenido el proyecto y que han acompañado este crecimiento. Hoy forman parte, muchos de ellos, de los patronos de la Fundación. Querría dar un aplauso cariñoso y un reconocimiento a Yolanda Verdugo, a Conchi López, a Pepe Muñoz, a Pedro Álvarez y a Merche Rojas. Gracias, de verdad, gracias por ser esos pilares que han hecho posible que este proyecto siga adelante, que siga creciendo. Y este crecimiento, además, viene acompañado de reconocimientos muy importantes, que también son el reflejo del trabajo que se está haciendo. Un trabajo duro y que solo se me ocurre nombrar quizás los más recientes. Hablemos de la medalla de oro de la provincia de Málaga. Un aplauso, por favor, son premios. Hablemos del premio Andalucía Más Social, también para Aleli. Sí, señoras, sí, señoras, sí. Y también tenemos ese reconocimiento de la Fundación del Málaga Club de Fútbol, que también se ha volcado con el trabajo que ha ido desarrollando Aleli. Otro aplauso para la Fundación del reconocimiento. Todo esto confirma lo que ya empezó como algo profundamente personal, pues se ha convertido en una labor colectiva, sólida y necesaria en la sociedad que vivimos. Por eso se ha trabajado en una nueva imagen y en una nueva forma de presentar la Fundación. Y para explicarlo mejor que nadie, tenemos aquí al director de comunicación, que nos va a presentar Eduardo Choltis, a quien querría darle también, por favor, un aplauso. Es el director de comunicación de estudio de branding, Brina, que es quien ha hecho este desarrollo de la nueva imagen de Fundación Aleli. Eduardo, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, trabajamos en un estudio que se llama Brida, nos dedicamos a crear y a gestionar marcas, pero aquí no estamos por ser creadores, gestionadores de marcas o gestores de marcas, sino por la relación personal que nos une a Aleli y por también haber sufrido en nuestras carnes pues aquello que nos tiene a todos aquí reunidos hoy. Entonces, esta relación nos llevó a querer colaborar con ellos, a querer ayudarles en este paso importante que da la asociación, convertirse en fundación, y ayudarles a intentar
¿qué hacemos para tener más impacto, para llegar más lejos? ¿Qué podemos aportar nosotros a este proyecto tan interesante y tan humano? Y bueno, desde nuestra posición profesional, pues empezamos a tomar una toma de contacto, a hablar del proyecto, y en un principio se planteaba la necesidad de tener un traje nuevo para esta nueva andadura, ¿vale? Subimos, digamos, un par de peldaños y necesitamos vestirnos para la ocasión. Pero nosotros, como somos unos chicos muy concienzudos y le damos muchas vueltas a las cosas y trabajamos haciendo eso, planteamos que vamos a tener un logotipo nuevo, una identidad nueva, pero era muy importante para nosotros abordar el proyecto de forma más, digamos, transversal, más global, y pensar un poco de forma estratégica, que suena un poco raro, pero básicamente es entender muy bien las necesidades del proyecto, ponernos en vuestros zapatos e intentar. Nosotros siempre decimos que nunca descubrimos a un cliente nada que él ya no sepa, pero sí tenemos capacidad para organizar, para definir los mensajes que son interesantes y cómo podemos trabajar con ellos. Entonces, pasamos de ese encargo de, digamos, diseñar una identidad a intentar abarcarlo de una forma más global. Queríamos desarrollar un discurso, evidentemente, para proyectar el trabajo humano que se desarrolla en AELI, pero también necesitamos, es una necesidad de la organización, llegar a instituciones, llegar a empresas, tener visibilidad, que es lo que queremos. Y para eso necesitamos, bueno, pues trabajar ciertos elementos que nos ayuden a sentarnos delante de una administración para decir, somos Fundación AELI, este es nuestro proyecto y necesitamos colaboración. O a una empresa, sentarte con ella y decirle, no es colaboración, es que yo te puedo ofrecer cosas y tú me puedes a mí aportar también. Entonces, el trabajo iba por ahí, por profesionalizar la labor que hace Fundación AELI. Entonces, voy a hablar de unas palabras que van a sonar un poco raras, pero en realidad no lo son tanto. Hablamos de cosas como territorio. ¿Qué es un territorio? Nosotros siempre ponemos ejemplo hablando de coches. Todos tienen ruedas, todos los coches tienen ruedas, tienen motor, pero unos hablan desde la seguridad, como Volvo, otros hablan desde el prestigio, como Mercedes. O sea, el territorio es ese espacio del que tú hablas y tú comunicas. Y para nosotros el espacio que nos define es el cuidado en la pérdida, ¿vale? Transformamos el silencio del duelo en una cultura de acompañamiento y legitimidad social. O sea, es muy importante la palabra legitimidad social para nosotros. Entendemos que el territorio no habla de sufrimiento, desde ese territorio no hablamos de sufrimiento, sino de dignidad. No hablamos de intervención, sino de presencia. No hablamos de casos, sino de personas. Y no hablamos de servicios, sino de comunidad. Cuidar significa legitimar el dolor, respetar los tiempos, acompañar sin imponer y sostener sin exigir fortaleza. Son conceptos que, como decía, no vamos a descubriros, por supuesto que no. Especialmente en este caso, no podemos descubriros nada de esto, pero sí es interesante cómo lo comunicamos. Entonces, desde ese punto de vista es interesante el trabajo que representa este proyecto. Estos son algunos de los pilares que entendemos que tienen que ser, lo digo por esta... Sistematizar, de organizar información. ¿De qué hablamos? Hablamos de despatologización del duelo. El duelo no es una enfermedad que se cura con pastillas, es una respuesta humana natural ante la pérdida. Conceptos básicos que necesitamos poner negro sobre blanco. Hablamos también de la fuerza de la comunidad. El aislamiento es el mayor enemigo de la sanación. El dolor compartido pesa la mitad. Esta frase nos parece muy potente. El dolor compartido pesa la mitad. Es muy gráfica, muy visual. También hablamos de romper tabúes. El silencio sobre el suicidio y la muerte solo genera más estigma y riesgo. Lo que no se nombra no existe. Pues igual, aquí hay una tarea de romper, acabar con tabúes. Y también, por supuesto, de la profesionalización del acompañamiento. No basta con querer ayudar, el acompañamiento experto requiere metodología ética y formación constante. Bueno, son algunos de los elementos sobre lo que vamos a hacer que la comunicación de Fundación AELI pivote de ahora en adelante.
Otro tema muy interesante es el propósito. O sea, sabemos cuál es nuestra tarea del día a día. La hacemos, la asumimos, la proyectamos, la defendemos, la honramos. Pero tenemos un propósito que va más allá del día a día y que consiste en buscar, con nuestra acción, buscar transformar el lugar que ocupa el duelo en nuestra cultura, porque nadie nos enseña a perder. Vivimos una cultura de éxito, rapidez y evitación del dolor. El duelo se privatiza, se medicaliza y se exige superar rápido y en silencio. Fundación Alelí acompaña a las personas en duelo, pero también busca transformar la manera en que nuestra sociedad mira, vive y acompaña la pérdida, para que el duelo deje de ser una experiencia invisible, solitaria y silenciosa. O sea que tenemos una tarea, una misión en el día a día, pero tenemos un propósito más profundo que es, con nuestra labor, transformar la forma en que la sociedad entiende el duelo. Evidentemente, la gran fortaleza de Fundación Alelí sois todos vosotros. Sois el mayor activo porque esa entrega y dedicación que manifestáis es la que hace que esta fundación tenga la fuerza que tiene. Tenemos psicólogos especializados, tenemos voluntarios formados, estáis todas las personas que de una forma u otra os implicáis en el proyecto y tenemos ya 11 grupos de acompañamiento, son ya más de 900 las familias a las que se ha acompañado en estos 11 años. Por lo tanto, otro de los pilares fundamentales para desarrollar la comunicación y para presentarnos a la sociedad va a ser la fortaleza, el activo que sois todos vosotros. Bueno, todos estos elementos, evidentemente, esto todo tiene mucha más literatura, hemos hecho un pequeño resumen, pero es importante definir con una frase, intentar sintetizar con una frase qué hace Fundación Alelí. Esto se puede llamar eslogan o claim, o en fin, hay palabras por ahí. Pero al final, cuando ves el logotipo de Alelí, ya nunca va a ir solo, va a ir acompañado de una frase. En este caso, la frase que hemos pensado que es idónea es tu lugar en el duelo. ¿Por qué hablamos de tu lugar en el duelo? Porque le damos un espacio al duelo. La Fundación ofrece un entorno seguro para transitar el proceso, con acompañamiento, con respeto y con tiempo. Un espacio para compartir, recibir apoyo profesional y sentirse comprendido. El duelo no se resuelve rápido, es una experiencia humana que necesita ser escuchada y legitimada. Por lo tanto, tu lugar en el duelo es Fundación Alelí. Gracias. Y ahora, bueno, pues digamos, la parte visible del traje es el que os hablaba. Nos profesionalizamos, necesitamos llegar a instituciones, llegar a empresas, necesitamos financiación. Por lo tanto, os hablaba de ese traje nuevo. Y esta es la parte, digamos, visible del traje, la parte que siempre quiere ver el cliente. Nosotros le soltamos como mucho rollo, muchas palabras que son muy importantes, pero bueno, al final esta es la parte un poco con la que al final te acabas identificando y la que acabas formando parte de tu día a día. Entonces, hemos sintetizado mucho, hemos intentado hacer un trabajo de síntesis muy profunda y quedarnos con elementos como muy sencillos, muy simples. Este es el símbolo que va a acompañar Fundación Alelí. Evidentemente, bueno, jugamos a
pensar cómo es ese acompañamiento, cómo es esa comunidad y cómo tenemos estas formas que de alguna forma están presentes ahí. En este caso, la Lely también, evidentemente, por el nombre, esa forma está ahí. Y este sería el nuevo logotipo de Fundación Alelí, como te decía, siempre acompañado por tu lugar en el duelo. Y cómo podría funcionar ahora vamos a ver un montón de aplicaciones, pues para ver, bueno, como ese traje, qué tal nos queda. Yo pienso que la importancia, la relevancia de ser una fundación te obliga a trabajar ciertos códigos de comunicación para cuando te sientes con tu interlocutor, con tu empresa, con la gente que necesitamos que apoye el proyecto y que nos aporte financiación, pues pensamos que este es el traje idóneo para Fundación Alelí. Vamos a ver algunas aplicaciones, todavía no hay nada realizado, pero bueno, por tener un poco de visión de cómo es Fundación Alelí ahora. Esto puede ser, por ejemplo, una página web, todo muy simple, muy limpio, o sea, el diseño no va a tapar el mensaje, que es lo importante de Fundación Alelí, pero sí estar en esos códigos de... No sé si algún día vais a tener un auditorio así, espero que sí, pero el día que lo tengáis, el traje vuestro va a dar para estar ahí por derecho propio. Bueno, pues cómo voy a hacer un dossier. Daros cuenta, por ejemplo, este dossier es un planteamiento que estamos haciendo porque en el proyecto explicamos cómo se comunica Fundación Alelí con las instituciones, con los empresarios, con los medios de comunicación, con todos vosotros. O sea, el mensaje lo tenemos claro, pero según con quien hable, modulo esa comunicación y explico de una forma u otra. Eso es, por ejemplo, un planteamiento que estamos haciendo a la hora de sentarnos con una empresa, ¿vale? Ya no vamos a decir, tengo esto, tú que me das. No, vamos a plantearle que nosotros tenemos cosas que ofrecer a las empresas. En las empresas esto afecta. O sea, al empresario le puedo explicar el proyecto y le va a parecer bien o mal o indiferente, pero es algo que afecta a las empresas. Cuando en una empresa hay una baja, hay una pérdida, se producen bajas, se producen situaciones de no saber cómo gestionar eso dentro de la empresa. Entonces, Fundación Alelí puede, como prescriptor, puede ayudarles a entender cómo manejar esas situaciones. Entonces, ya no estamos hablando de me siento contigo para que tú me des algo, no. Yo te aporto un valor y tú me devuelves de forma monetaria ese valor. Por lo tanto, ya digo que el enfoque que se hace según a quien me dirija es distinto. Y en el caso de las empresas, que evidentemente va a ser un caballo de batalla que vamos a tener de aquí en adelante, pues tenemos que sentarnos con ellos con esa capacidad de decir, o sea, no es una venga, vale, no. Yo te puedo aportar conocimiento, te puedo aportar valor y tú me vas a ayudar a financiar el proyecto. Bueno, esto es una de las claves del proyecto. Y después, bueno, pues, ¿cómo nos vemos con este traje? ¿No? Yolanda, esta tarjeta. A veces estos proyectos tienen la capacidad de, tú no cambias de un día para otro, pero con este material tú tienes otra percepción de tu rol y de tu papel. Es como que te da como argumentos o te da un respaldo que te ayuda a ir con más confianza y con no sé, con otra forma de encarar las reuniones y los proyectos. Bueno, a nivel comunicación, publicidad, pues también tenemos muchas cosas que decir, desde una forma muy descriptiva y una forma un poco más publicitaria. El valor compartido pesa la mitad. Eso es una frase que seguramente, bueno, pues se nos puede quedar en la cabeza y nos puede ayudar a comunicar nuestro mensaje. Como podrían ser piezas de comunicación, folletos, y lo importante es que todos esos mensajes de los que hemos estado hablando están reflejados en todas las piezas. La web también.
redes sociales. Bueno, en definitiva, elementos de este traje que nos van a hacer sentir mejor y trabajar y proyectar con más seguridad. Por último, vamos a ver una pequeña pieza de vídeo que hemos preparado. Es una pieza de vídeo como que explica un poco el proceso y es como la puesta de largo del proyecto, ¿no? En una pieza de 1 minuto, qué mensajes puedo dar para que alguien que lo vea entienda de lo que estamos hablando y nos ayude a transitar este recorrido. Nuestra sociedad mide el éxito por la velocidad, pero el dolor necesita tiempo. Cuando alguien pierde a un ser querido, muchas veces aparece el silencio. El miedo a no saber qué decir, la sensación de tener que atravesarlo todo en soledad. Pero el duelo no es algo que deba vivirse en los márgenes. Es una experiencia profundamente humana que necesita presencia, escucha y comunidad. En Fundación Alelí acompañamos a personas que atraviesan pérdidas profundas y duelos complejos. Sostenemos procesos que no tienen prisa y defendemos el derecho a no sufrir en soledad. Porque cuando el dolor se comparte, pesa la mitad. Fundación Alelí, tu lugar en el duelo. Gracias. Bueno, no sé si pensáis que este mensaje, tal y como lo hemos expresado de una forma tan breve, porque la comunicación es breve, pero bueno, creo que recoge un poco eso que queremos transmitir y que evidentemente iremos haciendo cada vez mejor y por supuesto también contando con lo que vosotros aportéis, con las sensaciones que os provoquen. Al final esto es una retroalimentación y aquí estamos para escuchar a todo el mundo y para construir cada vez mejor. Bueno, nada más, os agradezco el tiempo y espero que os haya parecido interesante por lo menos. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un lujo y un placer escuchar y presentar de esta manera, creo que tan absolutamente cinematográfica, la nueva imagen, la nueva comunicación de lo que tiene que contar ahora esta Fundación Alelí. Creo que ha sido una pieza y un trabajo maravilloso desde el punto de vista, y se me lo permiten, de profesora de comunicación. Creo que ha sido realizado con un gusto exquisito, con una delicadeza y creo que con una empatía con la temática como pocas veces podríamos imaginarnos. Fíjense, cuando el otro día estaba revisando, que Eduardo me permitió el poder echarle un vistazo al proyecto para que viera cómo iba y tal, vi que en todo el estudio que habían estado preparando y demás, hablaban mucho de los vínculos que se establecían, ¿no? entre los diferentes organismos, entre las diferentes familias, entre esos sustentos que se han encontrado en Alelí. Y fíjense qué casualidad, porque cuando preparamos esta actividad en el espacio solidario, le pedí una especie de como permiso y qué os parecía a Alelí, si podríamos además incluir otro proyecto, también con formato audiovisual, que era presentar el tráiler de la miniserie que hemos preparado mi alumnado, que hay una gran parte que está aquí, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, enmarcado en el Plan de Prevención de Conducta Suicida de la UMA. Qué curiosa casualidad, cuando ayer estaba revisando esos documentos que me pasó Eduardo y hablaba mucho de ese vínculo. Casualidad que ni él sabía, ni yo tampoco, que el nombre de nuestra miniserie se llamaba El Vínculo. Les voy a explicar muy brevemente para poder, ya les digo, hemos intentado, siempre que hablamos con Carmen aquí de la organización de Málaga Procultura, de uno de los requisitos es que presentáramos también proyectos relacionados con el formato audiovisual. Y entonces dijimos, ostras, este año
trabajando con el plan de prevención de conducta suicida en la Universidad de Málaga, el alumnado y yo decidimos que quizá una buena forma o fórmula de dar a conocer este plan de comunicación, este plan de prevención de conducta suicida, la segunda edición ya que hay de este plan, era utilizar una herramienta que realmente los jóvenes, que es el gran colectivo dentro de la universidad, son el estudiantado, suponen más del 80% del colectivo de la comunidad universitaria. ¿Qué utilizan ellos? ¿Cómo podríamos alcanzarles? Y dijimos, ostras, pues vamos a hacer una serie, venga, vamos a tirarnos a la piscina. ¿Esto qué es? ¿Trabajar? ¿Esto qué es? ¿Dar a conocer algo que le llegue a más gente para intentar que lo que está sucediendo podamos, lo que ha dicho también Eduardo, visibilizar el tema? Entonces, nos pusimos manos a la obra, estuvimos viendo los formatos, los tiempos. Vemos que esta serie, que de hecho doy las gracias porque hay parte de los miembros del equipo artístico, de los actores que han participado. Doy las gracias también a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que tan generosamente nos ha vuelto a facilitar los medios, porque no hemos contado con ningún recurso, nada más que la buena gana, la alegría de aprender y de intentar que el objetivo final se cumpliera. Pues agradezco, como digo, a estas personas que también nos han acompañado y a mi alumnado que ha dado tiempo, incluido levantarse a las 3 de la mañana para ir a grabar a una localización, a Laurín, que nos habían prestado porque era el único bar donde podíamos hacer esto. Esto también es traer la industria a las aulas y también mostrar esa realidad de la que estamos hablando, de esta industria cinematográfica, partir de un papel en blanco, de un lienzo en blanco, con un objetivo, dar a conocer ese plan de prevención de la conducta suicida, sobre todo a la comunidad universitaria. Pues bien, vamos a ver el tráiler de esta miniserie, que como decimos son 7 protagonistas, cada uno el protagonista de un episodio, pero todos deambulan, se relacionan y conviven en ese ámbito universitario que probablemente muchos nos podamos sentir cercanos a algunos de los personajes o de las situaciones que vivimos. Querría matizar que todo eso está realizado por alumnado del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Esto quiere decir que el tema de controlar demasiado del ámbito audiovisual quizá no sea su fuerte o no sea su máxima, pero no cabe la menor duda de que han intentado poner todo su esfuerzo, y de hecho siguen haciéndolo, para que lo que han creado pueda tener una vida dilatada en las redes sociales también, generando contenido, generando sobre todo conversación y teniendo presencia sobre la temática a la que yo, de una manera muy especial, me uní al ELI, me abrieron las puertas y creo que es la forma en la que también se establecen esos vínculos también entre, lo ha dicho también Eduardo en la presentación, necesitamos el compromiso con empresas, con instituciones, con administraciones públicas, para que todos y entre todos podamos visibilizar esto, normalizar lo que está sucediendo e intentar frenar de alguna manera el tema de la conducta suicida y aquello que tenga que ver también con la salud mental. Si les parece, vemos el tráiler, como digo, de la miniserie y a continuación vamos a abrir una mesa de debate, coloquio, simplemente abrir la conversación para que diferentes perfiles que se encuentran aquí puedan aportar también su visión sobre lo que hemos hecho, lo que está pasando y sobre todo sobre esta nueva imagen de la Fundación Al-Eli. Damos paso al vídeo. Gracias, Jorge. Mario, ¿qué le pasó a mamá? Hoy en clase la maestra dijo que algunas personas se van porque tienen un accidente o están malitas, pero cuando pregunto sobre mamá, nunca me decís nada. Sonrío, porque es lo que se espera de mí. A veces en la vida estar solo está bien, pero otras veces te acostumbras tanto a estarlo que empiezas a pensar que no hay nada más allá.
Solo necesito un poco más de tiempo. Estoy solucionándolo todo. Ya, tío, espabila. O sea, es que no tienes que cargar con esto tú solo, ¿no? O sea... Bueno, pues sí, me encantaría que subieran, por favor, Noelia Espinosa, por favor, psicóloga de Alelí, coordinadora del área terapéutica, Pepe Muñoz, por favor, patrono de la Fundación y superviviente, por favor, aparte de ser casi mi tío postizo, y lo tengo que decir, lo amo, Berta Moreno Kuzner, catedrática de Psicología y una de las máximas responsables del Plan de Prevención de Conducta Suicida de la Universidad de Málaga, María José Lara Muñoz, una de las alumnas que han formado parte de este proyecto académico, institucional y, como no, yo creo que también, si me lo permiten, con responsabilidad social. Bueno, en primer lugar, gracias a todos. Me siento aquí porque si no quedo como muy rara, ¿no? Ya de por sí soy como que me muevo mucho. Había formulado una serie de preguntas que me encantaría, perdón, que me estoy haciendo yo aquí con mi guión, que me encantaría seguir un poco el guión. Como ven, ya tengo la imagen de la nueva Fundación Alelí, por supuesto. Enhorabuena a la parte, sobre todo, Noelia, si me lo permiten, empiezo por ella. Desde tu trabajo diario en Alelí, acompañando a familias, a personas, llevas ya muchos años en la familia de Alelí y viviendo situaciones muy difíciles. ¿Qué importancia tiene que existan iniciativas como esta también, ¿no? Donde el audiovisual y la comunicación ayudan a visibilizar lo que muchas veces pues parece que cuesta tanto explicar con palabras? Bueno, pues yo creo que es súper importante para completar un poco toda la información que estamos dando. Creo que lo decía antes en la presentación, que de lo que no se habla es como si no existiera. Entonces, al final lo que decimos, lo que expresamos no solamente a nivel de palabras, sino también lo que podemos ver. Nosotros, de hecho, utilizamos mucho lo visual también en la Fundación. Creo que es importante porque completa la información y porque te da muchos puntos de vista, ¿no? Y, de hecho, me encanta el nombre del corto, que se llama El Vínculo, porque es una palabra que utilizamos mucho en la Fundación, en los grupos que hacemos, los grupos de ayuda. Ese vínculo que marca tanto, ¿no? La relación con la persona, y que un vínculo sano ayuda muchísimo a que las personas puedan, digamos, transitar su duelo de una forma mucho más saludable. Y en los jóvenes, pues tener un vínculo sano también es importante. Así que todo lo que sea que nutra el trabajo que se hace, tanto con la palabra como con el aspecto visual, creo que completa muchísimo la información y lo que se dice, el mensaje, ¿no? Que es importante, ¿no? Me ha encantado, de hecho, el mensaje de el dolor no compartido pesa menos o pesa la mitad, ¿no? Igual que la alegría compartida, lo completamos, también se disfruta el doble, ¿no? Que también lo decimos mucho en la Fundación. Así que todas estas iniciativas me parecen importantes, y daros también las gracias a todas las personas que quizás no conozcan la Fundación. Entonces, todos estos eventos visuales también es importante que la gente venga para darnos a conocer y para saber lo que hacemos, porque a veces en nuestro día a día nos metemos tanto en el trabajo que queremos que todo el mundo conozca los recursos que hay en Málaga, y es uno de los hándicaps que nos encontramos después, que no todo el mundo conoce lo que hacemos y el objeto de nuestro trabajo. Así que todo esto suma y es muy importante. Así que daros las gracias también a todas las personas que de una manera desinteresada pues han colaborado en que la Fundación Alelí esté hoy donde está, ¿no? Es un trabajo duro y es un trabajo que se ha hecho muy poquito a poco, que también creo que escucha por ahí una frase, ¿no? Los pasitos cortitos, pasitos lentos, hacen que se consigan muchas cosas, y en estos 10 años pues yo creo que se ha conseguido mucho, y lo que queda,
¿no? De hecho, lo hemos dicho antes, ¿no? Que daba el inicio a la Fundación Alelí con el recorrido que ha tenido la asociación, pero bueno, todo lo que queda todavía por llegar. Pepe Muñoz. ¿Quién no conoce a Pepe? Pepe no solamente ahora mismo es también uno de los patronos de la Fundación, sino también es un superviviente. Aparte de ser una excelente y bella persona, un trabajador nato prácticamente desde que entró en Alelí. Creo que no hay segundo de su vida que no lo dedique por la causa, ¿no? En tu caso, además de formar parte, evidentemente, como patrón de la Fundación, siempre hablas pues, de tu experiencia personal como superviviente. ¿Crees que proyectos como este también, que utilizan la ficción, en este caso, para hablar de temas tan delicados, pueden ayudar a la sociedad, sobre todo para que entiendan mejor también lo que viven personas que pasan por una situación así, ¿no? Que muchas veces parece que el tema del suicidio o algo así queda como muy alejado de nuestras vidas, ¿no? Y antes lo estábamos hablando varias personas, estábamos comentando, es que quizá cuando rascas, no estaba hablando con la madre de María José, que he comido con ella, y decía, es que muchas veces cuando rascamos un poquito te das cuenta que un vecino, el primo de, la novia de, el profe de... ¿Qué dices, Pepe? Bueno, a ver, yo en principio quiero agradecer el trabajo, porque ¿sabes? Que yo me emociono de forma muy fácil, ¿no? Desde que María se fue, yo lucho por algo que creo que es primordial, que es la visibilización. Hay que visibilizar el suicidio, porque no hay familia que conozcamos que no haya tenido un suicidio en familiares cercanos, lejanos, o algún vecino o alguna amistad. Y de esto se tiene que enterar la sociedad. No podemos vivir al margen. Por eso me parece tan importante este mensaje de que Alelí es vuestra casa, ¿no? Es la casa de todos los supervivientes, tanto si somos supervivientes de suicidio como de un muerte o en accidente o por asesinato, como también los tenemos, ¿no? Y claro que es importante visibilizar, porque si no visibilizamos no somos nadie. Por eso este trabajo que se acaba de presentar hoy lo veo tan importante, porque nos va a ayudar a que nos vean, a que nos sientan, a que esos mensajes tan sutiles, tan sencillos, llegue a la gente. La gente tiene que saber que estamos aquí, pero que no estamos aquí para llorar, estamos para exigir. Tenemos que exigir a esta sociedad que nos ayude, porque si nos ayudan a nosotros, todo el mundo tendrá ayuda, porque nosotros estamos aquí para ayudar. No queremos más que ayudar, no tenemos otra pretensión más que ayudar. Así que agradezco a toda aquella persona que quiera ayudarnos, pues que lo haga. Y aquí siempre serán bien recibidas ayudas, ¿vale? Muchísimas gracias, Pepe, por tu aportación y por tus palabras, que siempre con esa emoción que en numerosas ocasiones nos has mostrado, das también esa visibilidad de esas emociones que muchas veces parece que se mantienen reprimidas o deben ser ocultadas, ¿no? Con lo cual yo agradezco enormemente esas muestras de esa emoción que debemos sacarla a la calle y empezar a dar visibilidad y a normalizar también todo lo que está sucediendo. Gracias, Pepe, de nuevo. Gracias, siempre. A vosotros.
Bueno, ahora quería dar paso también a Berta Moreno Kussner, catedrática de Psicología, una de las impulsoras del Plan de Prevención de Conducta Suicida de la UMA, por supuesto investigadora de la temática. Pero Berta, desde el ámbito académico y desde el Plan de Prevención de la Universidad de Málaga, ¿cómo valoras el hecho de poder trabajar con herramientas como la ficción o el audiovisual, pues para llegar al alumnado, para llegar al colectivo de la universidad y a la sociedad también en general, especialmente cuando estamos hablando de salud mental y estamos hablando de prevención, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Penélope, por la invitación. Yo, como bien ha dicho, soy la autora del primer y el segundo plan de prevención de la conducta suicida de nuestra universidad y una de las líneas estratégicas, que quizás es la última, y se ha hablado aquello de lo que no se habla, no se conoce, no existe. Entonces, una de las herramientas más importantes en una línea estratégica dentro del plan es darle difusión al tema del suicidio. Este protocolo nace de una necesidad del alumnado y del profesorado. Primero, el profesorado no sabía cómo actuar ante situaciones de riesgo de suicidio. Y es verdad que en nuestra universidad son más de 45.000 alumnos, gente joven, hay riesgo de que ocurran estas conductas. Entonces, darle visibilidad a este tema con todos los medios posibles. Una de las líneas transversales, efectivamente, es la difusión. Y para llegar a la gente joven tenemos que usar sus herramientas, redes sociales, TikTok, Instagram. O sea que yo creo y agradezco toda la iniciativa que ha tenido Penélope para darle difusión a este tema que efectivamente está todavía oculto entre la gente joven. Y es muy importante que la universidad salga a la sociedad como una institución más que vela por este tema. Formamos parte de la Mesa Técnica para la Prevención del Suicidio, estamos elaborando una guía de recursos, pero para toda Málaga, o sea, Ayuntamiento, Diputación, ALELI, Teléfono de la Esperanza. Entonces yo creo que es muy importante que ante este problema social nos unamos todos para darle visibilidad y sobre todo para prevenirlo. Y la institución universitaria tiene todas las herramientas porque hay gente joven en la que podemos actuar, porque prevenir hoy nos podrá evitar el actuar mañana. Muchas gracias, Penélope. Gracias, Berta. Por último, tenemos a María José Lara, que sabemos que contamos ya con los últimos 10 minutillos, pero lo tenemos en nuestro guión, para finalizar con, cómo no, conocer también la opinión desde el punto de vista de una alumna participante del proyecto, que como digo es una de los, aproximadamente esta mañana creo que estábamos comentando que no sé si llegaron a formar parte más de 100 estudiantes los que han estado formando parte de los diferentes equipos técnicos, artísticos, han ofrecido sus casas, su ropa, su vestuario, han ofrecido incluso comida para los días de grabación y de rodaje, sus vehículos, sus coches, su combustible. Pero como una de esas representantes, por tener aquí a una de ellas, que además ha sido también un pilar fundamental para llevarlo a cabo este proyecto, me gustaría preguntarte cómo ha sido también vivir desde una creación de una serie, ¿no?, con una temática como es esta, no convirtiéndose, formando parte de ese entorno académico, de una asignatura, pero que evidentemente es un proyecto con un sentido social y con una finalidad también social. Pues, para empezar, un orgullo que contases con nosotros desde el primer momento para abordar este problema y esta temática. Y es cierto, como decías al principio, que todos al final tenemos más o menos cerca una historia similar que nos toca y nos eriza la piel sobre el tema. Llevar esto a una historia coral, porque cuenta la historia de 7 personajes con problemáticas distintas a los que les toca también la problemática de cerca, fue un reto y fue un trabajo inmensamente agradecido porque había centenares de personas implicadas, con alumnos que no ganábamos absolutamente nada con esto y un trabajo completamente abnegado, pero que nos movíamos todos por el mismo sentimiento de querer ayudar y de querer darle voz a este problema. Al final, el cambio, seguramente, gracias al plan que lleva a cabo también Berta, se ha
muy grande a nivel de difusión y muchas personas lleguen a sensibilizarse con el tema. Pero lo que a mí me deja personalmente esta experiencia, este rodaje, fue el gran cambio que hicimos a un nivel muy pequeñito, que pueden ser 100 personas, pero son 100 personas que reeducan y sensibilizan sobre el tema a otras tantas personas. Yo ahora tengo muchísima más conciencia sobre la prevención de conductas suicidas, sobre los factores de riesgo, sobre el tratamiento, y esas personas que llevaron a cabo el rodaje con nosotras también. Ese cambio es inmenso porque reeducamos socialmente a las personas y sensibilizamos. Esto es muy complicado y es una gran labor que solo surge con proyectos de este calibre. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Fíjense que haciendo una revisión de estas palabras que hemos escuchado aquí, ¿no? Y esta conversación que se ha generado en torno también a la prevención de la conducta suicida, ¿no? El trabajar en la prevención quizás sea una de las patas fundamentales para intentar evitar ya o solucionar o mitigar un poco esta lacra, ¿no? Pero sí que había una cosa que la tenía en la cabeza dándome vuelta y estaba mirando por ahí, veía a mi Paca, a mi Pepa, no lo puedo evitar, ¿no? Es decir, si yo no llego a conocer a Lely, si yo no llego a tener ese sentimiento y no nace en mí esa necesidad de visibilizar, de darme ellos el amor que me dieron para que yo soy un pequeño eslabón que pone en marcha a lo mejor otro engranaje que han desarrollado y han materializado el alumnado. Pero sin lugar a dudas, la figura, las personas de Lely son las que mueven, son el motor absoluto, son los que marcan ese input de salida, los que están generando este impulso en la sociedad malagueña, en el propio Festival de Cine, para que esto se dé a conocer y que acciones como las que hemos traído nosotros, esto es una miniserie, pero que en parte el germen, la semilla, sale de nuevo de Lely. Entonces quiero que eso quede absolutamente reflejado y que quede en la conciencia de todos, que ese trabajo, ese fruto que se ha llegado a constituir como fundación y la hemos presentado hoy con una imagen preciosa, una comunicación bella como la hay, creo que con una empatía, con una elegancia y con una sintonía con lo que significa Lely, creo que debemos estar muy orgullosos los que hemos estado aquí, los que compartimos en alguna de nuestras pasiones y de nuestros momentos vitales algún sentimiento hacia cualquiera de las gestiones, cuestiones y postulados que lanza Lely para cambiar la sociedad, porque en el fondo es cambiar también las cosas. De nuevo, querer agradecerles a todos su asistencia, su atención. Gracias a que tengamos estos espacios donde podamos compartir la industria cinematográfica, la parte de responsabilidad social que nos toca a cada uno de nosotros, con el papel y el rol que tenemos en la sociedad, da igual que seamos académicos, que seamos un superviviente, que seamos catedráticas, psicólogas o seamos familiares u oyentes que han venido a disfrutar del Festival de Cine. Cada uno de nosotros tiene una corresponsabilidad con la sociedad. Y yo creo que aquí es donde se generan esas conversaciones y esos diálogos para generar esos vínculos de los que hablábamos, para generar y seguir sosteniendo y dando esa larga vida a los pasos en el que dentro de poco, esperemos que el año que viene, nos emplacemos a un nuevo encuentro presentando todos los nuevos proyectos que la Fundación Lely ha podido lograr de aquí al año que viene. Muchas gracias a todos y que disfruten. Un programa más dedicado al Festival de Cine de Málaga. Volvemos a la rutina la semana que viene con mi compañera Pilar Martínez y con entrevistas. Vamos a empezar a hacer una campaña dura, fuerte, por una salud mental digna y sin estigmas. Ha llegado la hora de la verdad. Se presenta y el anuncio en Andalucía de elecciones al Parlamento andaluz nos dan vida para en estos momentos pedir de una vez por todas lo que llevamos pidiendo tantos años. Hasta la semana que viene, sean felices.